Hola a todos, konnichiwa. Mira qué sorpresa, he encontrado este libro en la biblioteca de la CICER que dice La hija del samurái y quiero compartirlo con ustedes porque está muy lindo, ¿vale? Os enseño la carátula otra vez. Y dice así: nuestro agradecimiento a Miyamoto Musashi, samurái japonés que resultó invicto tras una larga vida dedicada al combate. Nació en 1584 y es autor del libro de los 5 anillos, Gorin no Sho. Lo escribió en una cueva unos meses antes de morir, en 1645, y en él desvela el secreto de su técnica victoriosa. El tratado de este guerrero filósofo se ha convertido en un clásico de la literatura universal. La sala entera lo ovacionaba. El anciano chino acababa de contar la historia extraordinaria de un marinero al que había conocido personalmente. El joven marino que se había quedado abandonado en una isla desierta y se había convertido en pirata, llegó a ser invencible gracias a un árbol que le había crecido en la cabeza. El anciano había recibido buenas notas de los miembros del jurado y todavía disfrutaba de la calurosa ovación del público, cuando apareció en escena una elegante pareja ataviada con kimonos. Los nuevos participantes se deslizaban despacio, como fantasmas, sobre el suelo de madera encerado del pequeño escenario. Mírenme todos, fíjense bien. ¿Acaso no ven nada? Ahora lo han de ver. El joven nos sorprendió con su invocación. Aunque lucía un atuendo oriental, tenía rasgos europeos. La joven que lo acompañaba llevaba el rostro oculto bajo un velo, y solo las formas de su cuerpo delataban que era una mujer. Ante todo, pueden llamarme Tomo II. No soy papá ni rey, ni hijo de nadie ilustre. Solo soy el hijo de un marinero. Antes de esta aventura me llamaba Tomé, como tributo a las islas Santo Tomé y Príncipe. Las descubrió en el Golfo de Guinea un antepasado mío que se llamaba Tomé Díaz, igual que mi padre y mi abuelo. Todos ellos eran lobos del mar. Tras la tediosa actuación de varios narradores sin brillo ni grandes experiencias vividas, el auditorio por fin se llenaba de entretenimiento y emoción, gracias a los chispeantes relatos del anciano chino y al joven Tomé Díaz, que tenía un aspecto imponente con su traje de seda. Recuerdo el día cruel en el que empezó todo, siguió narrando Tomé. Sufrimos el embate de un terrible tifón que nos hizo naufragar y, por culpa de aquel desastre, vi morir a mi padre en la playa, al pie de un acantilado. Fui el único superviviente. Mi padre decía que cuando se es joven no hay tiempo que perder.
Hay que recorrer el mundo, adquirir experiencia, formarse ideas propias, abrir la mente y ampliar los ámbitos de la inteligencia. Por eso yo había accedido a embarcarme con él, por primera, pero también por última. El joven lanzó un suspiro y bajó la mirada, y el auditorio entero hizo lo mismo. Todo el mundo contenía el aliento. Entonces, el muchacho asió la mano de la joven vestida con kimono. Les presento a Tomo Musashi, mi compañera y mi hada de por vida. Tomé retiró el velo de la cabeza de su compañera y observé que al joven le faltaba una mano, la derecha. Un murmullo recorrió el auditorio. Los rasgos de la japonesa eran de una finura y una pureza exquisita, capaces de estremecer el corazón de los solteros más convencidos. Pero lo más fascinante era que su rostro, y tardé un rato en darme cuenta, estaba tatuado con tal minuciosidad y sutileza que los dibujos no desvirtuaban ni un ápice su belleza. Desde la primera fila pude distinguir unos diminutos y misteriosos ideogramas. Los tatuajes y las amputaciones eran típicas de las historias de pirata y marineros, pero no era frecuente verlos en cuerpos tan jóvenes y hermosos. Aquello pareció desconectar a los miembros del jurado, que tomaban notas frenéticamente en su libreta. Tras un largo silencio, durante el cual nadie se atrevió a toser ni carraspear, el joven narrador prosiguió su relato. Soy incapaz de decir cuánto tiempo estuve meciendo entre sollozos el cuerpo inerte de mi padre, hasta que oí una voz que con tono autoritario se dirigió a mí desde lo alto del acantilado. Me levanté como impulsado por un muelle y empuñé el cuchillo, dispuesto a matar. Deslumbrado, alcé los ojos bañados en lágrimas y vislumbré una sombra que se recortaba contra el cielo de color rojo sangre. Me puse la mano derecha en la frente a modo de víscera y apuntando en su dirección con el brillante filo de mi espada, seguía diciendo: «Tomé». Vi un hombre que sujetaba una cuerda en la mano. Con gran precisión la arrojó a mis pies y até con ella a mi padre. Trepé con presteza por el acantilado y la oscura silueta me ayudó a subir el cuerpo, ya que la marea no tardaría en arrastrarlo. Cuando al anochecer, pues el calor era sofocante, enterré a mi padre. Aquel individuo seguía a mi lado. En la oscuridad, yo apenas distinguía el rostro del desconocido, pero había observado que llevaba 2 sables en el cinturón, uno corto y otro largo. Al rato me preguntó cómo me las habría arreglado para subir el pesado cuerpo de mi padre y darle digna sepultura si él no me hubiera ayudado. Le respondí orgullosamente que lo habría descuartizado y habría subido los trozos uno a uno hasta lo alto del acantilado. Al oír mis palabras, el guerrero sonrió amablemente en la penumbra. Entonces me condujo hasta una cabaña de madera y papel. Y una vez dentro, encendió una vela. En realidad, lo hago más bien por ti, me explicó. Y entonces me di cuenta de que era un hombre muy anciano y de que tenía la mirada blanca y vacía.
Al día siguiente, cuando desperté, estaba solo y era tarde. Me había vencido un pesado sopor y no recordaba lo que había soñado. La casa no era tan pequeña como me había parecido. Estaba rodeada de un jardín bien cuidado y protegido de los vientos. Lo recorrí, embotado por la luz y el calor, que ya apretaba. En mis oídos zumbaban molestamente los chirridos y estridores de los insectos. ¿Acaso había soñado los trágicos sucesos del día anterior? Supe que no cuando vi al anciano. Estaba sentado al estilo indio delante de un arbolillo diminuto, con la espada totalmente erguida. Parecía tener la mirada vacía, perdida en un horizonte muy lejano. Pasaba con sumo cuidado la mano sobre las hojas y luego bajo la sombra de las ramitas y daba aquí y allá leves tijeretazos secos y precisos, como los polluelos cuando abren y cierran el pico. Al oír el sonido del agrave bajo de mis pies descalzos, llevó rápidamente la mano al tronco de uno de sus árboles y sin volver la cabeza hacia mí dijo: «Ah, eres tú, muchacho. Ya que te vas a quedar con nosotros, quiero que conozcas a una persona». Salimos del jardín y tras rodear la casa, tomamos un escarpado y sinuoso sendero que nos llevó por una colina alta y boscosa. Me costaba seguir al anciano, pues me veía obligado a caminar, sorteando las grandes rocas que sobresalían de la empinada pendiente. Al darse cuenta de que me estaba dejando atrás, se detuvo y me esperó manteniendo el equilibrio con una sola pierna. «Soy Masumi Musashi, pero me llamarás maestro. ¿Y tú?» «Tomé Díaz». «Qué curioso. Mi hija se llama Tomo Musashi. Tomé y Tomo», exclamó con una risilla. Cuando el joven pronunció esas palabras sobre el escenario, Tomo extendió un brazo hacia el telón situado a su espalda, con gesto gracial, y en su mano apareció un instrumento como por arte de magia. Se arrodilló y empezó a tocar mientras Tomé, que estaba de pie frente a nosotros, proseguía su relato. El sendero se adentraba en un bosque oloroso y poblado de mariposas de todos los colores. Oí una voz deliciosa y una música cautivadora que salía de un instrumento desconocido. Y aquello terminó de convencerme de que estaba entrando en un bosque encantado por un hada. Allí estaba ella, en medio de un claro, sentada sobre el musgo de una roca y rodeada de animales, apoyando el instrumento sobre el regazo y cantando con gran delicadeza. A nuestra llegada, los animales salieron huyendo y el hada se enderezó, dejó de tocar y al verme se levantó de un salto y desapareció entre los helechos, dejando el instrumento tirado sobre la roca. En ese preciso instante, varias mariposas blancas de gran tamaño salieron del telón y revolotearon por todo el auditorio. ¡Oh!, exclamó el público maravillado. Tomé prosiguió su narración con una voz más fuerte. El viejo Masumi Musashi soñaba con que su hija llegara a ser princesa, y lo era, pero muy distinta de las jóvenes que se dedicaban a la música en nuestros palacios. Tomé era una princesa del mar, y le gustaba el olor del pescado, y sentir en sus finos dedos los picotazos
de los anzuelos. Por eso no le daban miedo las agujas que el anciano aplicaba sobre su piel, pues desde que era niña su padre le tatuaba el cuerpo poco a poco a tientas con amor y precisión. Tomo y yo éramos unos perfectos desconocidos, extraños el uno para el otro, pero no tardaríamos en forjarnos recuerdos comunes. Unos recuerdos terribles. El anciano parecía feliz de haberle encontrado un compañero a su hija, pero Tomó decía que su padre estaba loco por ella, que si algún día alguien intentaba llevársela lejos de aquel lugar, tendría que atar a su padre a un árbol para impedir que matara a todo el mundo, si era preciso con tal de conservarla a su lado, que se jugaría la vida y la de quien fuera para que su hija viviera siempre junto a él, que había tratado de dominar sus impulsos cuando ella se enamoró de mí. El apuesto joven al que no podía ver, pero sí sentir, y al que había invitado a entrar en su casa. Con el tiempo, mi maestro oía por las noches tras las paredes de papel nuestras risas y nuestros ratos cómplices, y Tomó temblorosa me susurraba que aquello a su padre le hacía sonreír y llorar. Durante el día, Masumi Musashi cuidaba el jardín y cultivaba frutas y hortalizas, mientras Tomo me enseñaba sus técnicas de pesca en la playa y entre las rocas. Estábamos solos, los tres en nuestra isla, sin barcos en el horizonte. A menudo el anciano encargaba a Tomo que oteara desde lo alto de la colina en un escondite que había construido en la copa de un árbol inmenso. Cuando yo preguntaba por qué, Masumi Musashi evadía la pregunta e insistía con firmeza en que lo llamara maestro. Yo, que en mi país manejaba con gran torpeza la espada y el florete, llegaría a ser tal vez no un experto, pero sí muy ducho en manejo del sable. De pronto, en la mano izquierda de Tomé surgió un sable reluciente. La música sonó con más fuerza y aceleró el ritmo. Detrás del telón se oyó un gran tambor que retumbó en la sala. El público tenía los ojos fijos en el brazo manco del joven, mientras éste trazaba impresionantes molinetes con la hoja. Los espectadores de la primera fila se encogieron en sus asientos. ¡No! Esto no me lo hizo un sable. Lo hubiera preferido 100 veces. 1000, gritó Tomé Díaz. Fue una dentellada, que es algo infinitamente más doloroso, sobre todo la de un dragón. Tomé envainó el sable despacio mientras el ritmo del tambor se desvanecía y la música bajaba de intensidad. La hermosa Tomo tocaba más suavemente con los ojos cerrados, al tiempo que Tomé realizaba unos ejercicios de gimnasia o de combate con la parsimonia y la flexibilidad de un reptil. Maestro Musashi me enseñó pues la vía de la táctica de los samuráis, el arte de unir la mente y el sable, y sobre todo el arte de usar la mente como un arma. Me enseñó las 9 maneras de entrelazar los dedos para multiplicar la fuerza de los golpes, a trepar por una pared como un lagarto, a leer la hora del día en la pupila de los gatos, a caminar como el zorro por la hierba, sin aplastarla, sobre la punta de los dedos de las manos y los pies, como el pulpo sobre la tarima sin hacer que cruja, como el cangrejo en la arena,
a reptar como la serpiente, a respirar bajo el agua con un tallo de bambú, a camuflarme con tierra, plantas o arena, a reconocer y seguir los senderos de los animales y alejarme de los que utilizan los seres humanos, como el lobo que sabe leer el alma de las personas. Y a gritar, gritar, porque el grito demuestra la fuerza. Gritar para vencer al enemigo, al incendio, al viento o a la ola del mar. ¡Ra! El público se sobresaltó, mi corazón al unísono con el de todos los espectadores. Latía a 1000 por hora. Tomé y tomó, seguros del efecto que habían causado, intercambiaron una discreta sonrisa. El anciano se entrenaba a diario y también me entrenaba a mí, que le causaba tanto temor en aquella isla. ¿Por qué no tenía un barco para salir a pescar? Nunca respondía a mis preguntas, y Tomo tampoco, pues su padre se lo había prohibido. Según ella, guardaban silencio para que no me preocupara. Pero yo no me sentía en absoluto preocupado, sino feliz. Estaba enamorado y no tenía rival. Sin embargo, una mañana apareció un gran junco negro entre la bruma del alba. De inmediato, mi maestro y yo fuimos corriendo a buscar a Tomo. Tendría que haber visto llegar la embarcación desde su puesto antes que nosotros, pero Tomo había desaparecido y cuando volvimos a casa también lo había hecho el junco. Entonces mi maestro me lo explicó todo, de forma apresurada y sin hacer la más mínima pausa. Yo trataba de seguir el hilo, mientras reunía los arcos y las flechas y afilaba una última vez las hojas de las espadas. Me habían mentido. Sí, que poseía una pequeña embarcación, y debía ayudarlo a maniobrarla hasta una isla invisible que mi maestro conocía bien. Me habló de los guerreros demonios, que no envejecían, y de sus dragones malditos. No paraba de repetirse y embrollarse. Me costaba comprender lo que me estaba contando. Desde siempre los guerreros demonios maltrataban a los hombres y las mujeres de las islas de la región. Los mataban de hambre y los despojaban de sus bienes. Mi maestro había defendido a los aldeanos y había matado a muchos guerreros demonios, y se había dedicado a tallar, podar y cortar igual que se embellecen los setos y los jardines. Con sus árboles, Masumi Musashi quería hacer del mundo un lugar más hermoso. En aquella época no actuaba motivado por un deseo de venganza ni lucha con ira, sino que deseaba hacer el bien, aportando una simple gota de bondad al océano del mal. Había perdido la vista y también a su mujer, pero había logrado salvar a su única hija. Había combinado a los oprimidos a rebelarse todos juntos, pero a ellos les daba demasiado miedo perder lo poco que les quedaba. Así pues, mi maestro se había retirado a esa isla desierta con su hijita, esperando caer en el olvido. Pero cuando vio aparecer el junco, supo que no lo habían logrado. En el auditorio la temperatura había subido varios grados. Hacía rato que el ambiente se había enrarecido, invadido por un olor extraño y desagradable. Todos los presentes se preguntaban de dónde procedía y miraban con perplejidad a sus compañeros de asiento. Nuestra endeble embarcación no logró dar alcance al junco, siguió Tomás. Pero el segundo día divisé la isla invisible envuelta en su manto de bruma. Tú sí lo verás, me advirtió mi maestro. No debemos dejar que el miedo nos domine. ¿Tienen dragones? Puedo olerlos. Yo también los olía, pues los dragones apestan a varias leguas de distancia,
Y créanme, existen. Es más, se lo voy a demostrar ahora. A través del telón le entregaron al joven una gruesa cadena de acero. Su compañera, como en trance y brillando por el sudor, se apartó sin dejar de tocar, cada vez más deprisa. De pronto oímos el sonido de una garra picuda que arañaba el suelo y derrapaban ferozmente sobre el escenario. La sala volvió a retumbar con los golpes del tambor. Un reptil gigantesco enseñó la punta de su larga lengua bífida. Tomé con su única mano, tiraba a duras penas del collarín del monstruo. Los gritos invadieron el auditorio y algunos miembros del jurado se levantaron. ¿Se permiten animales peligrosos en este teatro?, gritó uno de ellos. Tomé habló con la voz temblorosa, parecía mirar y abrazar todos los ojos al mismo tiempo. Él fue el que me hizo esto. Oh, pero no lo arrancó de cuajo. No, eso habría sido demasiado fácil. Me amputó la mano un médico francés más tarde por culpa de la gangrena, porque estos dragones no escupen fuego, sino saliva venenosa, como la de las serpientes. Uno de estos alcanzó una vez a mi maestro en los ojos. Se dice que los guerreros demonios viajan muy lejos para capturarlo a islas desconocidas y remotas del sur. Mi maestro y yo desembarcamos de un salto con nuestras armas. Por el camino me habló de la caverna de los dragones, cavada en el vientre de la isla invisible, donde su hija estaba prisionera. Yo caminaba a su lado a paso de carga, apretando las mandíbulas y con las manos aferradas a las empuñaduras de mis dos sables, pero no dejé que el miedo se apoderara de mí. Quería salvar a Tomo de las garras de los dragones tanto como mi maestro, o más si cabe. Tomé, ante todo, no pierdas en lo que te he enseñado, pues sólo así lo sabrás todo acerca de la vía de la táctica. Olvida y nadie podrá vencerte. Sí, maestro, es nuestra única oportunidad, me gritó. Mi maestro corría por el sendero que serpenteaba en la colina. Estaba cubierto de agujas de pino. Recuerdo cómo olía y cómo se me clavaban en las plantas de los pies. Después subimos el cauce de un torrente tumultuoso, saltando de roca en roca a los pies de árboles milenarios. Por fin, pegados a la corteza y al musgo, nos acercamos a la caverna que estaba custodiada por numerosos guardianes apostados alrededor. Mi maestro sabía que nos habían visto llegar y que le estaban esperando. Nuestros enemigos eran negros y terroríficos, como aves de muerte. Mi maestro susurró: «Estos son tus primeros y últimos guerreros demonios. No te dejes impresionar. Tomé, no durará mucho. Pica, corta, mutila y despedaza a todos los que puedas, junto a mí, y luego quédate aquí. Cuando liberemos a Tomé, huye con ella y deja que los que queden vivos me persigan hasta el fondo de la gruta. Yo me las arreglaré. Es a mí a quien quieren». La batalla fue ardua, pero breve. 1 contra 30. Gracias a la vía de la táctica del maestro, Musashi no nos costó oponer resistencia. Causamos bajas importantes en el enemigo y logramos acercarnos a la entrada de la caverna de los dragones. Pero entonces cometí el error de entrar en ella detrás de mi maestro. En el escenario el dragón se retorcía, eructaba y babeaba en el suelo. Los espectadores estábamos petrificados. ¿Y si se rompía la cadena? ¿Y si Tomé la soltaba? Habíamos venido a un concurso de cuentos y el escenario se transformaba en un circo romano. Tomé apenas lograba controlar a la bestia y Tomo se había
retirado a un rincón. De pronto las luces se atenuaron. En la caverna, el antro de los guerreros demonios y sus dragones se estaban iluminando con grandes antorchas. Había una robusta columna arqueada que sostenía las paredes lisas y brillantes, y se unían en el techo formando una columna vertical gigante. En menos de un minuto, y sin que nuestros enemigos pudieran impedirlo, mi maestro se lanzó hacia las llamas y las apagó todas con el sable. ¡Zas! ¡Zas! En la oscuridad húmeda y ardiente, las siluetas corrían, saltaban, derrapaban, hacían vibrar el suelo bajo nuestros pies. Silbaban las hojas y las flechas, se retorcían mil formas fugitivas, peleándose entre rugidos. Pero aquello solo sirvió para azuzarlas, y éramos nosotros a quien buscaban. ¡Fiu! 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 Cuando todo quedó a oscura, me puse a dar fuertes sablazos al aire. Mi maestro lanzaba sus gritos de guerra. ¡Ah! ¡Ah! De pronto me resbalé y caí al suelo. Algo enorme se acercó y se inclinó sobre mí. Distinguí 2 zarpas humedecidas con saliva. Al principio creí que eran miles de ojos brillando en la noche, pero más arriba me crucé con la mirada empañada del monstruo. Todavía oigo la voz de Tomo. ¡Huye! Mi padre está perdido. ¡Huye! Tomé, sal de aquí o te devorarán. Tomé, sal de aquí o te devorarán. El monstruo me atrapó la mano derecha y sacudió la cabeza. En sus fauces yo era una presa ligera. En el proscenio la joven dejó el instrumento al son del tambor, se puso de pie y, bellísima y orgullosa, inició un canto hipnótico que apaciguó el ambiente. Su compañero, de rodillas ante el enorme lagarto que parecía haberse calmado, murmuraba jadeante. Cuando volví en mí, todo había terminado. A mi alrededor ya no había movimiento y mi maestro ya no estaba con nosotros. Mi hada, como yo, había perdido a su padre. Lo estreché entre mis brazos, como había abrazado al mío varios años atrás. No lamento nada, ni haber aprendido a matar, ni haber dejado que me tatúen también a mí. El joven se levantó, envió al dragón domesticado al bastidores y empezó a despojarse del kimono, despacio, dejando asomar bajo la seda un torso cubierto de tatuajes hasta el cuello. Por fin, con delicadeza, quitó algunas capas de ropa a su compañera, mientras ella seguía cantando a capela maravillosamente. Fue Tomo quien me salvó de los colmillos de aquel terrible dragón, entonando un canto desde el fondo de su corazón y su alma. En la oscuridad de la caverna, hechizó al animal con su voz de hada, como les has mostrado esta noche. Y tal y como nos ven aquí, ante ustedes, llevamos escrita en nuestra carne, indelebles, todas las técnicas secretas de combate y todos los preceptos de la vía de la técnica de Masumi Musashi, su padre y mi maestro. Todas las líneas y todos los capítulos están codificados para que la verdadera vía no vaya a parar jamás a mano del enemigo. Tomo es la única que sabe descifrarlas, después de tatuar por entero a su hija desde su más tierna infancia hasta que nos conocimos. El maestro finalizó su obra en mi propio cuerpo. Y así fue como Tomo se convirtió en Tomo 1 y yo en Tomo 2, que era como nos llamaba él en broma. Lo hizo para que sus enseñanzas no se perdieran y para que el bien venciera al mal, no para matar, sino para salvar vidas. Para terminar,
Tomé y Tomo se inclinaron mientras se cerraban el telón y fueron despedidos con una salva de aplausos. En medio de la ovación, el jurado, por unanimidad, le dio a la pareja una nota de 10 sobre 10. Todo el teatro se puso en pies y volvió a abrirse el telón. Saludaron una y otra vez, con su única mano. Tomé estrechaba con fuerza la de Tomo, con mucha fuerza. Retrocedieron lentamente en la sombra, entre ovaciones. El telón cayó por última vez y los dos jóvenes desaparecieron. Habían ganado el 18 concurso de historias reales o casi dedicado a la isla de Oriente. Y dice aquí: soy Masumi Musashi, pero me llamarás maestro. ¿Y tú? Tomé Díaz. Qué curioso, mi hija se llama Tomo Musashi. Tome y Tomo, exclamó con una risilla. En esta isla desierta de Japón, Tomé aprendió la táctica de los samuráis. La vida era tranquilidad y los días pesaban entre entrenamientos, jornada de pesca y paseos de enamorados, hasta que los guerreros demonios se manifestaron. Una gran aventura en la que se une el viaje, el amor, los secretos y los combates. Pues espero que os haya gustado esta historia, que este libro me llegó y quería compartirlo con ustedes. Gracias y un feliz día.